como estudiantes de la Facultad de Humanidades, sede Chiquimula, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en esta ocasión hablaremos una reseña histórica acerca de las principales características y la educación en la cultura maya. La cultura maya se divide en tres periodos que son el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. El periodo preclásico es también llamado como periodo agrícola, en donde el trabajo era en la tierra y daban prioridad al cultivo como lo era el maíz, el frijol y la calabaza. En tanto, la caza, la pesca y la recolección, estas quedaron como actividades complementarias. El periodo clásico es llamado periodo teocrático. Este periodo recibió este nombre porque en un principio se cree que fue un grupo sacerdotal el que detentó el poder político y el de toda la vida económica, tanto social y cultural, y se desarrollaba en torno a la religión. Algunas de las áreas arqueológicas más conocidas en este periodo son Tikal, Piedras Negras, Quiriguá, Copán, entre otras. Periodo posclásico. Una vez abandonados los centros ceremoniales mayas del periodo clásico, la fuerza generadora en esta época va a ser una corriente migratoria, en donde se identifica étnicamente con los mayas arraigados en la región, quienes traían consigo una cultura mestiza de fuerte contenido nahual. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Construyeron ciudades enormes, con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Las costumbres y ocupaciones giraban en torno a sus creencias y religiones. El grado de desarrollo de su cultura se percibe por el avance de las ciencias y las artes. Lograron gran avance en la astronomía, las matemáticas y la cronología y la escritura geográfica. Universalmente famoso el calendario maya, que revela el alto conocimiento sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Los signos empleados por los mayas revelan que vivían en la etapa ideográfica de la escritura. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban, y por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Jab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Educación para hombres. En esta educación, los niños jugaban en su infancia hasta la edad de los 9 años, en la cual sus juegos eran prácticamente educativos, en donde ellos se imaginaban cómo harían su labor de grande. Los niños mayas, a partir de los 12 años, ayudaban a sus padres en las labores del campo, como son
la siembra, la pesca, la caza, entre otros. En cambio, en la educación de las mujeres, sus labores eran duras y abundantes, desde el inicio del día hasta el anochecer. Ellas debían, siempre ocupadas y sin hablar, cumpliendo siempre con sus labores domésticas, como lo era cocina, molienda de maíz, lavado, aseo de la casa y la educación de los hijos. También se trasladaban al mercado a vender o comprar y se dedicaban a la crianza de animales domésticas. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos. En conclusión, podemos decir que la educación maya es formativa, práctica y humana, ya que fortalece los valores éticos y morales, así también como los vínculos entre el ser humano y la naturaleza, y el ser humano con el ser superior. Además, es un conjunto integral y dinámico y vivencial de experiencias, conocimientos y prácticas productivas, convivencia social y conocimiento espiritual que las comunidades mayas, a través de la familia, dan a los niños, niñas, jóvenes y adultos. También es un sistema que se diferencia cualitativamente de los demás sistemas educativos actuales. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.